Lo anunciado, empezó el juicio oral contra Pedro Castillo y claramente se trasluce la estrategia que tiene el expresidente en un show que montó precisamente en la audiencia. Por un lado, se le está acusando de rebelión, esos son los cargos, los presuntos delitos. Estamos hablando de abuso de autoridad y de grave perturbación por lo ocurrido el 7 de diciembre, el intento de golpe que fue en vivo, en directo, no deja duda. Pero ¿qué hace Pedro Castillo? Bueno, se presenta en una especie de rebeldía procesal, rechaza defensa y eso claramente muestra el Fustán, que es precisamente la estrategia de deslegitimar el proceso. Vamos con la nota de Harold Moreno. Nunca cogí un arma, doctor. Ya, pero por Jamás eso, cogí señor un arma. Castillo, todo eso Dígame, tiene que doctor, ¿en qué traducirlo. momento se ha cerrado el Congreso? Señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo a través de su señor abogado. Ya no le vamos a permitir, señor Gracias, Castillo. doctor. No me conceda la palabra, pero estoy acá contra mi voluntad. Sí, está usted acá por el imperio de la en nombre Constitución de y un la ley, pueblo que señor me ha elegido Castillo. Por eso millones de está. peruanos como presidente de la República. Doctor. Tenga la bondad. Pasa que- Lo dejamos ahí, señor Castillo. Lo dejamos ahí, por eso seguimos. Ya tenga la bondad. Rebeldía procesal. A pesar de los llamados de atención de los jueces, no hubo forma de lograr la cooperación del expresidente Pedro Castillo, cuyo juicio oral por el golpe de Estado comenzó el martes 4 de marzo del 2025. Rechazo una vez más este juicio oral, que es toda una farsa, así como la rechazo también a mi defensa que le hice de conocimiento. Gracias. En punto final, todos los entretelones del inicio del juicio por rebelión contra el expresidente Pedro Castillo, sus exministros Betsy Chávez y Aníbal Torres y otros por el golpe a la democracia del 7 de diciembre del 2022. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación, que lo diga ya. Aquel 7 de diciembre del 2022, lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. 2 años y 2 meses después, los protagonistas de esta historia desfilaron por el penal de Barbadillo para el inicio del juicio oral. En esta sala de audiencias en la Dinoes, otro expresidente peruano está sentado en el banquillo, Pedro Castillo Terrones, quien ha rechazado el proceso e incluso tener defensa legal, comparece en el proceso que lo podría enviar 34 años preso por el golpe de Estado. También la inaudita estrategia legal de Pedro Castillo, impulsada por su exministro Iber Maraví. Él quería que el mundo entero, el país, todos sepan de que él no está de acuerdo con legitimar con su presencia a un juicio que considera politizado. La mayoría de los procesados y sus abogados ingresaron en sus camionetas, salvo Aníbal Torres, que entró sin dar declaraciones. Fiel a su estilo, sin embargo, explotó a su salida. Ahora tiene que probarlo. Esa es una mentira grandaza. La fiscalía insiste que usted escribió el... Ya dije, señor. Discretamente, también ingresaron los hermanos del expresidente Mercedes y María Castillo Terrones. Mercedes, velando por su hermano menor y uno de los más cercanos al exmandatario durante su estancia en Barbadillo, no dudó en salir a la calle y regresar con una botella de agua para el exmandatario. Afuera, un grupo pequeño pero agresivo de simpatizantes de Pedro Castillo mostraba su apoyo y atacaron en sintonía con Castillo al sistema de justicia. Finalmente tomaron asiento Pedro Castillo, su entonces premier Betsy Chávez, su exministro y asesor de la PCM durante el golpe Aníbal Torres y el exministro al Interior Willy Huerta Olivas. Seguía contra los señores José Pedro Castillo Terrones, acusado en calidad de coautor del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, asimismo de ser autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad y del delito contra la tranquilidad pública.
Pronto se hizo evidente que este juicio oral iba a ser escenario de más de un exabrupto. ¿Su abogado defensor? Doctora, el día de ayer hice llegar a esta sala un escrito. ¿Tiene usted abogado defensor? No, no tengo. Bien, gracias. Y quisiera que se haga de conocimiento al país en este momento sobre mi escrito, doctora. Bien. He venido a rectificarme en eso. Bien, vamos a continuar oportunamente. Pedro Castillo quiso que se lea un escrito presentado un día antes, el lunes 3 de marzo. Es un largo texto político, firmado por él y por su abogado más cercano, el exministro de Trabajo, Iber Maraví. En condición de presidente de la República secuestrado en el penal de Barbadillo. Señor Castillo, en relación a su abogado, le pedimos... Por esa razón debo agradecer públicamente a mi abogado Luis Medrano, porque no la puedes poner en un juicio que simplemente es una pantomima. Bien, vamos a resolver el tema de su abogado. Nos está expresado de que no tiene abogado y el señor Medrano... No acepto un abogado de la defensa pública, señora magistrada. Tras una breve deliberación y ante la resistencia de Pedro Castillo de tener un abogado a elección, el colegiado resolvió asignarle una defensa pública. Nómbrese al abogado defensor Edgar Cayahualpa Quispe a fin de que patrocine los intereses procesales del señor Castillo Terrones. El presidente del tribunal, el juez supremo José Neira Flores, trató de razonar con el imputado Castillo, pero era como hablarle al viento. Ningún imputado en el Perú puede hacer lo que desee. Todos estamos sujetos a reglas. Entonces usted debe tener en cuenta eso, señor Castillo. O sea, usted tiene sus propias ideas. Este es un juicio penal. Los delitos que se me acusan son totalmente ilegales e inconstitucionales. Señor Castillo, eso lo vamos a discutir en este juicio. El Congreso pretendió procesar al presidente... Pedro Castillo Terrones parece olvidar el contexto en el que pronunció su mensaje a la nación el 7 de diciembre del 2022, cuando anunció la interrupción de la democracia. En ese momento, su gobierno enfrentaba graves acusaciones de corrupción. La Fiscalía ya había encontrado y confiscado $20.000 en el baño de su secretario general, Bruno Pacheco. Su ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se encontraba prófugo de la justicia tras confirmarse, mediante un audio, que había recibido 100.000 soles del empresario Samir Villaverde. Además, los escándalos relacionados con el puente Tarata, Zarratea, Petroperú, la vinculación con la presunta organización criminal Los Niños y la entrega de obras a la empresa Marca Group de Sada Goray Chong a cambio de millones de soles entregados al ex asesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, marcaban un panorama de creciente corrupción en su gobierno. Hechos en donde ha participado el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en donde ha participado la familia del señor presidente de la República. Aquel 7 de diciembre se iba a discutir la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. Incluso, el Congreso había archivado ya 2 denuncias contra la entonces vicepresidenta Dina Boluarte para que pueda asumir el cargo de presidenta. Se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Heiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Las revelaciones de Salatiel Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Vivienda, asegurarían los votos para vacar a Pedro Castillo. Después del mensaje a la nación, el Congreso adelantó su votación y lo vacó. Han votado a favor 101 congresistas. Aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República. Según Fiscalía, golpe y mensaje fueron urdidos un día antes, el 6 de diciembre del 2022. Castillo Terrones se reunió en horas de la noche con sus coacusados Chávez Chino y Torres Vázquez, con la finalidad de coordinar el plan criminal.
Y también tenemos el acta de visualización del registro fílmico del Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Según Fiscalía, Aníbal Torres sería el autor del mensaje leído por Pedro Castillo. Tiene que probarlo. Esa es una mentira grandaza. La Fiscalía insiste que usted escribió el... Ya dije, señor. ¿Usted escribió ese mensaje? Ya le he dicho que yo no sabía de ese mensaje. Cuando el acusado Castillo Terrones culminó la lectura del mensaje a la nación, los acusados Chávez Chino y Torres Vázquez se acercaron y con un abrazo sellaron el compromiso de estar de acuerdo con las medidas dispuestas por el acusado. Nunca tuvo una participación. Era el terreno, el espacio natural donde se mueve un premier, que es Palacio y su despacho. Después del mensaje, no hubo apoyo de las Fuerzas Armadas ni policiales, pero según la tesis fiscal, hubo órdenes. El acusado Castillo Terrones, a través de sus coacusados Chávez Chino y Huerta Olivas, intentaron disponer que los efectivos policiales que se encargaron de resguardar la seguridad de Palacio de Gobierno puedan hacer ingresar a todos los adeptos de su gobierno. Ese 7 de diciembre del 2022, tras el fallido golpe, Castillo y familia pasaron a un plan de huida frustrado. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. Estoy en la sala, entró el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México. En un operativo espectacular, Castillo fue detenido y trasladado a la prefectura de Lima junto a su coacusado y entonces abogado Aníbal Torres. Lo que no se sabía hasta ahora es que ese día la entonces jefa de gabinete Betsy Chávez también habría intentado salir del país. La acusada Chávez Chino, pretendiendo huir, se fue en el vehículo que le fue asignada con dirección a la Embajada de México. Y tendremos la oportunidad de tener presente aquí al conductor, quien testificará que efectivamente por orden de Chávez Chino conducía el vehículo con dirección a la Embajada de México. En el segundo día del juicio oral, los exabruptos continuaron con ataques a la Fiscalía. La cuestión es que precisamente eso es lo que se está discutiendo acá jurídicamente en este juicio. Usted ha escuchado a los señores abogados de cada uno de los señores procesados, que cada uno tiene su punto de vista, cada uno está rechazando la acusación, como primero la señora fiscal, el procurador, hicieron su punto de vista, señor Castillo. Fiscales, doctor, con una tesis de zángaro que no pueden, señor, no pueden justificar un tema. Castillo, justamente por eso, perdón, señor Castillo, perdóneme, justamente por eso, cada uno de los, perdóneme, señora fiscal, acá cada uno de los señores procesados, cada uno de los pidiendo millones de plata, que vayan a trabajar a otro lugar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa para entregarlo. Señor fiscal, tenga la bondad, tiene que moderar su vocabulario, porque si no, no vamos a permitir que usted haga el uso de la palabra. Controlamos el tema de los micrófonos y todo. Tenga la bondad, señor Castillo. Nunca cogí un arma, doctor. Pero por eso, señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo. ¿En qué momento se ha cerrado el Congreso? Señor Castillo, todo eso tiene que traducirlo a través de su señor abogado. Y proclamas políticas en un juicio penal. Sí, doctor, no me conceda la palabra, pero estoy acá contra mi voluntad. Y acá está usted acá por el imperio de la Constitución y la ley, que me ha elegido millones de peruanos como presidente de la República. Tenga la bondad. Entiéndame, doctor, que no me siento cómodo en un delito que no he cometido. Ya, señor Castillo. Si participa en la defensa pública es contra mi voluntad. Como muchos juicios, señor, juzgando a un presidente de la República. Así es, señor. Como he juzgado a otros ministros, como he juzgado a otros congresistas, señor. El punto más álgido llegó cuando el expresidente, con detención preventiva y principal imputado, pidió retirarse. Señor abogado, defensor público, tiene la palabra. ¿Puedo retirarme entonces? No, señor Castillo, no. Si se retira, vamos a tener que disponer que lo conduzcan, porque no puede haber el juicio sin que esté usted, señor Castillo, porque usted está sujeto a una medida de coerción personal, señor Castillo. En todo caso, doctor, voy a retirarme de mi sala. Quiero coordinar unos temas. ¿Pero con quién va a coordinar unos temas, señor Castillo, si su abogado está acá presente? No, pero doctor, no es mi abogado.
Durante el breve receso, Pedro Castillo conversó brevemente con su abogado, proporcionado por el Estado, mientras que su coacusada Betsy Chávez recibió un llamado de atención por participar en una videollamada con un celular prestado. Más temprano, llegó junto a la familia del expresidente este abogado. Se llama Guillermo Vargas y fue el más reciente intento de los hermanos del expresidente Pedro Castillo de que éste acepte una defensa. Pero la terquedad del exmandatario de tener un abogado y de participar en el proceso es una estrategia deliberada, consciente e impulsada por su amigo y vocero Iber Maraví. No designando a ningún abogado, revocando a sus abogados y no aceptando al abogado de la defensa pública, sabíamos muy bien de que el tribunal iba a designarle contra su voluntad un abogado de la defensa pública y que rápido, a los minutos, iba a continuar el juicio. Eso lo sabíamos, el presidente lo sabía absolutamente, pero él quería que el mundo entero, el país, todos sepan de que él no está de acuerdo con legitimar con su presencia a un juicio que considera politizado. La Fiscalía Suprema pide 34 años de prisión para Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración de la tranquilidad pública. Este juicio durará varios meses, en los que seguramente seremos testigos de otros exabruptos o berrinches. Bueno, es claro que tenemos que aprender que nadie puede estar por encima de la ley. Una vez lo que hemos visto, una vez más, Pedro Castillo, el imputado Castillo, tiene pues una estrategia de victimización clarísima, ¿no? Que la maldad, entre comillas, de los poderosos versus los pobres, como él, que son encarcelados sin razón alguna. Castillo, en el comienzo de este juicio oral, en la segunda sesión por este intento de golpe el 7 de diciembre del 22, enfrenta la posibilidad real de una sentencia de más de 30 años. Pedro Castillo, que saben bien, se lanzó alguna vez al suelo cuando las papas quemaban, como lo hizo como sindicalista en el 2017. ¿Recuerdan ese show? Bueno, ahora pretende una vez más aparecer como este cándido político que solo pronunció el deseo del pueblo en un discurso político. Es lo que dijo en algún momento, literalmente, tratando de defenderse del delito cometido. A ver, señor Castillo, ya esto de la fábula del niño y el pollo, todo el mundo la conoce. Hacerse el mártir o el desplazado de poco le va a servir ante la justicia. Y así debe ser. Y lo cierto es que el delito lo cometió en vivo, en directo y ante todo el país. Es más que evidente que el discursito de Marras se lo escribieron, según aseguran, fue Aníbal Torres. Él dice que no. Y la silla se la acomodaron. Lo hizo Betsy Chávez. ¿Qué más hizo? Además de otros involucrados. Pero usted, señor Castillo, representaba a la nación y lo que hizo fue intentar disolver inconstitucionalmente el Congreso, neutralizar al resto de poderes del Estado. Por eso va a tener que pagar ante la justicia nacional. Esto debe servir de lección a todo aquel que busca acabar con la democracia, acabar con las instituciones y los derechos en el Perú. La fórmula de limitar las libertades que encuentran en la repetición de que me persiguen, me acosa el Ministerio Público, me acosa el Poder Judicial, la prensa, esto ya es conocido. No sería ni el primero ni el último en tratar de buscar lástima para salvar su pellejo, culpando al resto por sus fechorías. En el Perú la justicia muchas veces tarda, pero llega, señor Castillo. Tenemos claros ejemplos. Y ahí podríamos decir, aló, presidenta, es bueno aprender de los errores.